Hola amigos, bienvenidos a este su canal Más Allá del FOMO. Oigan, llevo algunas semanas preparando este video con la intención de traerles los datos que necesitamos saber, lo que necesitamos saber nosotros para saber que estamos en la dirección correcta, en la tesis correcta de inversión, sobre todo por unos sucesos a nivel macroeconómico que van a pasar o que están aconteciendo. Y lo vamos a respaldar con datos, sobre todo datos públicos que ustedes los pueden checar en cualquier momento y sobre todo porque nos encontramos ante la mayor oportunidad de crear riqueza generacional, porque esto sucede como los mercados se mueven a través de ciclos, esto sucede en ciclos de 4 o 6 años. Para ser precisos, la última vez que esto sucedió fue en el año 2020. eh, y entonces cuando nosotros creemos que son años, podríamos catalogarlos como momentos o años difíciles, en realidad son oportunidades. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero sobre todo lo más importante es entender el por qué. Bueno, al menos para algunos, para mí que tengo esa curiosidad y me gusta compartirlo con ustedes, sobre todo respaldándolo con datos, el saber el por qué estamos en la tesis correcta y por qué tenemos que estar invertidos en este mercado y es una de las pocas opciones que tenemos para, en primera, abstraernos de los efectos de la inflación, la erosión, de la pérdida del poder adquisitivo del dinero y sobre todo, si vamos un poquito más allá, con el objetivo de crear riqueza generacional. Y esto no es simplemente hacer dinero por hacer dinero, sino lo que representa el poder tener esa oportunidad de crear riqueza, porque eso se va a traducir en mayor tranquilidad, seguridad y bienestar para nosotros y para los nuestros, para nuestra familia. Y aquí vamos a respaldar con datos macroeconómicos, lo que viene en los próximos años. Para ser exactos, no sabría yo cuándo, porque esto sobre todo no depende de mí ni de nadie, depende de múltiples factores, pero ya están los ingredientes dados porque son circunstancias que ya se han dado anteriormente, únicamente debemos filtrar y tener los datos correctos y hoy se los voy a presentar. Bueno, no vamos a darle más, sin mayor preámbulo, vamos a entrar en materia y lo primero que tenemos que saber, por qué nos encontramos ante una oportunidad única y una oportunidad, la oportunidad más grande de la historia. Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que mueve a los mercados, qué hace que las cotizaciones se muevan. Principalmente los dos factores que mayormente hacen que las cotizaciones suban o bajen son la expansión y la contracción de liquidez en la economía. Y esto principalmente depende del mercado de deuda y de las decisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos. Porque estas economías, China y Estados Unidos, son en realidad quienes tienen la capacidad de mover la economía. ¿Por qué? Porque son las dos, digamos, las potencias más grandes y sobre todo son los mayores emisores de deuda, sobre todo Estados Unidos, porque tiene la moneda de reserva mundial, porque todo el comercio internacional que se hace mayormente se hace a través de los dólares por haber ellos resultado ganadores en la Segunda Guerra Mundial. Así se llevó a cabo en los tratados que la moneda de reserva mundial iba a ser la de Estados Unidos. Entonces, por eso es que Estados Unidos tiene la capacidad de, con sus expansiones y contracciones de liquidez, mover los mercados, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la liquidez, el dinero, es lo que mueve a los mercados. ¿Y quién se encarga de las expansiones y las contracciones? El gobierno de Estados Unidos a través de la Reserva Federal. Pero ojo, aquí hay una situación muy importante. ¿Qué es lo que mueve a los mercados? La liquidez. ¿Y qué es lo que determina la liquidez? La deuda americana. Porque como todos sabemos, eh, el dinero que inyecta a la economía principalmente viene de un sistema deficitario o de un sistema de deuda. Espero que me vayan siguiendo. El video de hoy sí va a ser un poquito más técnico, entonces sí requerimos tener ciertos conocimientos. Yo sé que este video no va a ser popular, yo sé que este video no va a ser el que más view tiene, pero sí el que más nos va a ayudar, sobre todo a quienes estén interesados en tener realmente cambios en su salud financiera
esta es la data definitiva que deben conocer. Como les decía, nunca en la historia la deuda estadounidense había sido tan grande. Aquí podemos ver que la deuda americana es de 38 trillones de dólares. ¿Sale? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos para financiar su gasto público necesita emitir deuda y esta deuda se monetiza y eso es con lo que se financia el gobierno, pero cada vez el gobierno, debido a su irresponsabilidad fiscal, no lo estoy diciendo de manera despectiva ni mucho menos, sino a manera descriptiva, estamos describiendo una realidad, es que el gobierno de Estados Unidos por su irresponsabilidad fiscal gana más de de lo que recauda. El gobierno tiene un gasto público muy pesado, como lo es la defensa, o sea, el equipar a sus fuerzas armadas, el, la salud en Estados Unidos, el Medicare, como la sociedad, la población ha ido envejeciendo, cada vez más se está haciendo grande la población, eh, los recursos que tienen que inyectar al Medicare cada vez son más grandes, ¿sale? Entonces la deuda va creciendo y la productividad va cayendo o va, digamos que no crece al mismo ritmo que el gasto público. Entonces, el gobierno se ve en la necesidad de cada vez emitir más deuda y más deuda, pero aquí va a entrar un factor, eso creo que ha quedado claro, ¿no? Que el gobierno se financia a través de la emisión de deuda. O sea, ¿eso qué quiere decir? Crean dinero de la nada. Es como si yo agarro este papel y le digo, oye, Roberto, yo soy Javier y me comprometo y este papel vale 1 millón de dólares, pero te lo voy a pagar con el tanto por ciento de intereses, que es ahí donde voy ahorita. Y entonces yo salgo y le vendo a Roberto y le digo, oye Roberto, este es un bono del país de Javier. Y voy y se lo dejo, pero este yo lo creé de la nada. O sea, este es un papel que no tiene ningún valor. Y él me dice, ah, oye, pues está bueno el trato, ¿eh? Si ese millón que te voy a dar me lo vas a devolver con el 4% de intereses, está a todo dar, porque pues no tengo que hacer yo nada y en un año me voy a ganar el 4% de ese millón, órale, te lo compro. Entonces yo se lo doy y a mí me da ese millón y este yo me lo gasto, pero yo no alcanzo a recuperar ese dinero porque el gobierno ya es insolvente. El gobierno gasta más de lo que genera. Y entonces lo que tengo que hacer yo después para pagarle a Roberto ese millón es inventarme otro papel y decir, ahora este se lo voy a vender a Luis. Oye Luis, fíjate que tengo este bono del país de Javier, por 1 millón de dólares, ¿no te interesa? Te lo voy a pagar al 4% de interés. Y él va a decir, oye, eso está genial, porque pues, sin hacer nada y yo metiendo 1 millón de dólares, que aquí los tengo, pues, este, pues me voy a hacer un 4% anual sin hacer nada, ¿no? Y aparte, pues es Javier, ¿no? O en este caso es Estados Unidos, pues que quién no confía en él. Entonces yo se lo vendo y otra vez ingreso ese 1 millón de dólares, pero ahora tengo la deuda con Luis y ahora tengo la deuda con Roberto y aparte tengo el peso del gasto público que yo tengo que financiar y que aparte a la hora que yo cobro impuestos, no lo alcanzo a recuperar. Entonces, debemos de saber que así funciona actualmente la economía de Estados Unidos. Emisión de deuda, que esa deuda ya es insuficiente, pero a lo que vamos ahora es el costo de esa deuda, que es el tipo de interés. El tipo de interés actualmente está sobre el 3.5%. Pero si tú le aplicas ese 3.5% a los 38,7 trillones de dólares de deuda, te vas a topar con que únicamente de intereses sobre esa deuda, el gobierno de Estados Unidos tiene que disponer de todo lo que recauda en un año, de toda su recaudación, de todo su cobro de impuestos, casi la mitad de esa recaudación va a ir únicamente, escuchen muy bien, únicamente de todo lo que recauda en un año va a ir casi el 50% a pagar únicamente intereses de esa deuda. Entonces quiere decir
que el gobierno de Estados Unidos está hasta el cuello por la deuda y sobre todo por los intereses sobre esa deuda, que es lo que lo hace que esto se convierta en una espiral de deuda y que lo que recauda y lo que coloca de deuda únicamente sirva para pagar intereses de esa deuda. Cuando tú, por ejemplo, solo le abonas a los intereses y no pagas el capital en tu tarjeta de crédito, pues bueno, así está el gobierno de Estados Unidos, sobre todo por las tasas de interés altas. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, Javier, ¿por qué entonces no bajan más agresivamente los tipos de interés? Sobre todo porque hay tenedores de deuda, que es a donde vamos ahorita. Si yo, por ejemplo, contrajimos esa deuda, tú compraste mi deuda en el 4% y yo la bajo agresivamente los tipos de interés, obviamente va a haber un éxodo masivo de gente que tiene deuda, porque va a decir, oye, ¿cómo crees? Si yo contraté estos bonos al tanto por ciento, yo compré estos bonos y el mercado de bonos está reaccionando a las fluctuaciones de las modificaciones del tipo de interés por parte de la Fed. Entonces ahí se va a dar un éxodo, o sea que la gente se va a empezar a desprender de los bonos americanos, a venderlos, y cuando la gente o los gobiernos o los fondos se deshacen de la deuda, lo que pasa es que el, el interés se dispara, ¿sale? ¿Por qué? Porque esto como vamos a ver ahorita, el bono de 10 años se encuentra sobre el 4%. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos a través de la Fed ha bajado los tipos de interés al 3.5%, el bono a 10 años no ha reaccionado. Al contrario, está reaccionando de modo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay mucha demanda de bonos, el interés cae, pues porque hay demanda, pero cuando sucede al revés, cuando hay más vendedores, el yield o el interés sube. Entonces, cuando el interés empieza a subir, quiere decir que hay gente vendiendo esa deuda, esos bonos de deuda americanos. Entonces es por eso que no pueden hacer movimientos agresivos en el tipo de interés porque va a reaccionar el mercado de bonos y podría provocar un éxodo masivo de tenedores de deuda americana que los tendrían que vender pues por temor a que no puedan recuperar su dinero. Entonces, prácticamente el gobierno de Estados Unidos está entre la espada y la pared. Pero aquí viene lo que la mata. ¿Por qué? Pues ustedes podrán decir, no, pues que así se quede, ¿no? El problema aquí es que este pasa a afectar principalmente, el gobierno de Estados Unidos tiene una relación simbiótica con los bancos. Y aquí es a donde vamos. Eh, la fluctuación de los tipos de interés afecta sobre todo a los bancos. ¿Por qué? Porque principalmente los bancos están cargados de instrumentos respaldados por deuda americana y por créditos hipotecarios. Y al ser las tasas de interés muy altas, la gente comienza a padecer dos circunstancias. Comienzan a dejar de comprar casas porque los créditos hipotecarios son muy altos y la otra es que comienzan a caer en impago de sus créditos hipotecarios. Y es por eso que, como lo podemos ver aquí, en la última actualización que debe de ser de 2025, los bancos se encuentran en unas pérdidas no realizadas, eh, pues de las más altas de la historia. ¿Por qué? Porque como les decía, principalmente los bancos están forzados a comprar la deuda americana, que cada vez está cayendo más, y por los altos intereses, el mercado de los créditos hipotecarios, como les decía, está cayendo y como lo vamos a ver más adelante en las siguientes gráficas, tan solo en enero y febrero del 2026, la contratación de créditos hipotecarios cayó en un 8 punto y fracción, la más grande en los últimos 5 años. ¿Qué quiere decir? Que la gente está dejando
de, eh, de comprar casas en Estados Unidos. Y eso es una mala señal porque una caída en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, pues prácticamente los bancos dependen en su mayor medida en un 60% de que estén vendiendo y estén financiando casas para ellos poder tener ingresos, porque el mercado inmobiliario representa el 60% de los ingresos, de las percepciones de los bancos. Y entonces una caída en el sector inmobiliario representaría cada vez más el pie en el cuello de los bancos. ¿Y por qué no pueden caer los bancos en Estados Unidos? Porque esto representaría pues la pérdida en la confianza en el gobierno. Los bancos nunca pueden caer y por eso es que siempre han existido los rescates bancarios. Y entonces, como lo pueden ver, las pérdidas no realizadas de los bancos se encuentran entre las más altas de la historia. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sigue y por qué vamos a ir caminando poco a poco? ¿Sale? Pero esto es lo más importante que tenemos que saber. La deuda americana, los altos intereses, la deuda americana que es muy alta y es muy grande, la más grande de la historia, 38 trillones de dólares. Los altos tipos de intereses que hace que esa deuda cada vez se acelere más y se convierta en una espiral y que a su vez pasa a atraer a los bancos que principalmente dependen de los tipos de interés y de que esos no afecten al sector inmobiliario que lo están afectando porque, como vamos a ver ahorita, como les decía, en enero, de acuerdo a la National Association of Realtors en Estados Unidos, la Asociación Nacional de Empresas Inmobiliarias, la caída de las compras de casas cayó en enero del 2026 un 8.4% y eso es muchísimo. Es la más grande en los últimos 5 años. O sea, desde 2020, con el problema de la salud que todos vivimos, con la circunstancia que sucedió en 2020, con la crisis sanitaria, pues desde ese entonces no habíamos visto algo similar en la caída de de la vivienda en Estados Unidos, de la contratación a través de créditos hipotecarios de la venta de inmuebles. Entonces, solo para que nos demos cuenta que estamos en situaciones similares a las de 2020. Entonces, si de por sí los bancos están agotados con bajas reservas de liquidez porque están en pérdidas, ¿por qué? Por el impago que generan las hipotecas, por los altos intereses de los créditos hipotecarios, por las tasas de interés de la Fed. La deuda, el mercado de deuda reaccionando porque principalmente los bancos, para poder ellos llevar a cabo, deben de tener reservas y deben de comprar deuda americana. Los bancos están obligados a comprar deuda americana para poder ellos operar. Es por ley. Entonces, digamos que los principales holdings o las principales tenencias de los bancos, pues están muy mal, como es la deuda, los bonos de deuda y el mercado hipotecario, los instrumentos respaldados por deuda hipotecaria. Entonces, los bancos están en una crisis, pero como les decía, el gobierno no puede dejar caer a los bancos porque si los bancos caen, pues automáticamente el gobierno pues, entraría en una crisis, ¿no? Eso nunca va a pasar. Entonces, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos a través de la Reserva Federal? Pues bueno, en el diciembre de 2025 dijo, ¿saben qué? Vamos a comenzar a comprar nosotros deuda americana. O sea, el gobierno, imaginen que yo, que fui el que creé este papel para vendérselo a alguien más, yo voy a ser ahora el que se lo compra a él. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que prender mi impresora de dinero y ahora yo se lo voy a tener que recomprar. Voy a tener que recomprar deuda porque no hay más compradores. No hay más compradores de deuda en el mercado por el mismo peso de la deuda.
en Estados Unidos y porque los bancos ya están hasta el cuello y no tienen cómo comprar más deuda a ellos, únicamente dependerían de otros países para que esos países compren y financien la deuda. Y cuando ya no hay más compradores, cuando los compradores de la deuda, que esta no se detiene, porque Estados Unidos tiene que seguir financiando el gasto público, tiene que seguir financiando a su ejército y tiene que seguir financiando la salud y todo el gasto que implica sostener ese gobierno. Cuando ya no hay más compradores de deuda, el mismo gobierno se convierte en el comprador de última instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ellos van a prender su máquina de billetes y van a tener que monetizar esa deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchísimos tenedores de deuda, ¿no? Todo mundo tiene bonos de deuda y entonces, pues yo ahora los voy a tener que comprar porque no hay quien más los compre. A eso se le llama principalmente una QE, una Quantitative Easing, y es un mecanismo en el que el gobierno de Estados Unidos, digamos que eh, estabiliza, ellos le llaman estabilizar la liquidez, pero bueno, a esta gente le gusta ponerle palabras rimbombantes y elegantes al simple hecho de decir, no hay quien compre mi deuda, pues ahora la tengo que comprar yo y yo tengo que imprimir billetes para comprarla porque no hay nadie que la quiera comprar. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en esta noticia de la Reserva Federal y el Banco de Nueva York informan el 10 de diciembre del 2025 que el gobierno de Estados Unidos a través de la Reserva Federal comienza una purchase, aquí dice, de recompra de su propia deuda. Van a estar comprando T-bills o Treasury bills a corto plazo. Esto ya nos indica qué es lo que está pasando. La deuda es muy grande, los intereses son muy altos y ya no hay quien compre esa deuda. Entonces, sí o sí el gobierno de Estados Unidos se va a ver en la necesidad y en la obligación de tener que ellos recomprar su misma deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos tarde o temprano a llegar a una QE, una quantitative easing, donde de manera emergente, de manera urgente, ellos van a tener que comprar su misma deuda. ¿Por qué? Porque necesitan seguirse financiando y necesitan que los bancos que los bancos no se queden sin reservas de liquidez, como ya lo vimos. Los bancos están en pérdidas. Los bancos no tienen la capacidad actualmente de hacer frente a los requerimientos de liquidez. Por ejemplo, está ahí Nvidia diciendo, oye banco, necesito para financiar mi inteligencia artificial, necesito 15 trillones de dólares, 15 billones de dólares para financiar. ¿Y los bancos cómo van a responder a esas necesidades de crédito? Lo que está pasando es que como ya lo estamos viendo, sobre todo me gusta que nos demos cuenta que lo estamos respaldando con datos. La Reserva Federal ya dijo, voy a comenzar a recomprar. ¿Y qué significa recomprar? Inyección de liquidez, porque si el banco tiene mi bono, me lo va a regresar a mí y yo le voy a dar billetes, o sea, le voy a dar liquidez para que los bancos puedan hacer frente a los requerimientos propios y naturales de su naturaleza, que es prestar dinero. ¿Sale? Entonces, pero ellos ya no tienen ahorita. Entonces es por eso que la Reserva Federal está comenzando, le llamaron otra cosa, pero no es una QE, solo que el dato es que es muy pequeña ahorita. Únicamente están comprando Treasury bills de corto plazo, pero eso es insuficiente. Nosotros ya sabemos que eso es insuficiente porque tarde o temprano los efectos de la espiral de la deuda van a tener que sacudir y hacer que sí o sí Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos a través de la Reserva Federal y el Departamento de Tesoro tengan que inyectar cantidades brutales de liquidez porque las reservas de liquidez de los bancos y ellos para poder financiar su gasto lo necesitan. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que pasa cuando el gobierno de Estados Unidos tiene que comprar su misma deuda, cuando hay una QE
cuando hay una inyección masiva de capital. Pues bueno, vamos a ver lo que ha pasado. La última vez que sucedió esto fue por la crisis sanitaria, que el gobierno se vio en la necesidad de tener que recomprar su misma deuda. ¿Por qué? Pues porque las mismas naturalezas de las circunstancias hicieron que se requiriera liquidez en los mercados, pues para hacer frente a la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, ese caso de dinero. Ustedes dicen, bueno, entonces, ¿yo cómo me voy a ver beneficiado de eso? ¿Cómo me voy a ver beneficiado? Pues si de lo que hablas, pues suena más bien catastrófico. O sea, lo que estás diciendo suena más bien a algo terrorífico, ¿no? Que los bancos caigan en impago, que haya una crisis, que la deuda, pues suena todo apocalíptico y catastrófico. Pero esto, como les decía, ya sucedió en 2020 y miren ustedes qué es lo que pasó en 2020. Cuando el gobierno de Estados Unidos compró su propia deuda y tuvo que hacer una QE, una quantitative easing, donde tuvieron que comprar su propia deuda e inyectar cantidades estratosféricas de liquidez al mercado, tan solo quiero que vean lo que pasó en el S&P 500, en el Standards, en el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Miren ustedes lo que pasó. Hicieron ni más ni menos que en menos de 2 años un 117%. Esto solo en el SP 500, que el SP 500 es por su capitalización de mercado, pues es muy grande, es muy difícil que se mueva, se requiere muchísimo dinero, muchísima liquidez para poder mover el SP 500. Y el SP 500 se movió en menos de 2 años un 117%. Generalmente el SP 500 te da en promedio un 15, un 10, cuando está bueno un 20% al año. Y aquí casi en 2 años hizo un 120%. Entonces, solo para que nos demos cuenta, ¿quiénes se van a ver beneficiados realmente de esta situación, de esta QE, por los efectos de todo lo que hemos venido hablando, de la deuda, de los intereses sobre la deuda, de los efectos que tienen esos intereses altos sobre la deuda, sobre los bancos y sobre quienes participan del mercado inmobiliario y del mercado de deuda? Pues que se va a tener que inyectar liquidez a la economía. ¿Y quiénes se ven beneficiados cuando se inyecta liquidez a la economía? Principalmente los que tienen inversiones en activos. Llámese acciones, llámense índices, llámense, todo sube. Si el SP 500, que cuesta cantidades de dinero industriales moverlo, porque se requiere mucha liquidez para mover un mercado de ese tamaño, imagínense qué le pasó a pequeñas acciones. Y nos podríamos irlas revisando, pero ese no es el objetivo. Hubo acciones que quintuplicaron, hicieron por 20, por 30, por 40, por 50, por 100 su valor. Acciones que se multiplicaron de manera exponencial. ¿Por qué? Por los efectos. Nosotros tenemos que saber esto, porque el efecto contrario de no estar invertidos es que esa cantidad de dinero que se va a monetizar, que se va a inyectar a la economía, pues va a crear inflación, va a crear una de las inflaciones más grandes de la historia. Posteriormente lo vamos a estar platicando, porque esto, pues así funciona, así es el diseño de este sistema monetario, este sistema fiduciario, así funciona. Esa inyección de liquidez va a tener como efecto colateral una hiperinflación. Y si nosotros no tomamos previsiones, si nosotros no eh, creamos nuestras posiciones, si no nosotros desarrollamos el hábito de invertir y de estar invertidos, pues o podemos vernos muy beneficiados por estos efectos, porque imagínense que colocamos nuestro dinero, aunque sea poco o lo que sea que tengamos, lo colocamos en las acciones correctas, en las acciones que tengan buenos fundamentales y buenos datos técnicos. Pues si el SP 500 en 2 años se movió un 117%, ¿qué le puede esperar a una acción con buenos fundamentos, una acción muy buena y con baja capitalización de mercado? Pues que va a multiplicar nuestro dinero por
muchas veces, no podría decirlas. Hay gente que se ha hecho millonaria bajo estas circunstancias, la mayoría en los últimos años, por haber invertido en el momento adecuado, y este es el momento adecuado, no después, no ya que esté aquí arriba. Ahí ya no, ahí ya se nos fue el tren. El momento de crear la posición es ahorita, que todavía no se ha desencadenado la maquinaria del gobierno para monetizar su deuda, para inyectar esa cantidad de dinero a la economía. Ahorita lo que están haciendo es tratar de por todos los medios de poder, a través de poner aranceles, a través de invadir otros países, a través de echar bronca, como ya conocemos Estados Unidos, distraer la atención de lo que realmente importa, que va a ser la monetización de su deuda, porque así ha ocurrido. Ellos crean distracción, se pelean con otros países, este, van y joden a Venezuela, se pelean con Irán, le echan bronca a Rusia, se bronquean con China, ponen aranceles, quita aranceles. Eso es únicamente una distracción de lo que realmente está pasando atrás. Lo que realmente está pasando atrás es la deuda. La deuda es lo que manda, la liquidez es lo que manda y el sentimiento es lo que manda. Entonces el día de hoy les dejé aquí pues la información definitiva que tenemos que saber, por qué estamos en el camino correcto y por qué indefectiblemente nuestras inversiones, tarde que temprano, como les dije al inicio, no sé cuándo va a pasar esto, porque no depende de mí ni depende de ciertas circunstancias, de qué tan fuerte se agudice la crisis en los bancos, de qué tanto por ahí empiecen a tronar bancos. Recuerden en la crisis inmobiliaria del 2008, ¿dónde detonó la crisis? Con la caída del banco Lehman Brothers. Cuando las crisis de liquidez empiezan por los bancos, bancos entrando en insolvencia y el gobierno teniendo que entrar a rescatarlos. Y ahí es cuando inyectan ellos, entran con la máquina para inyectar liquidez al mercado. Generalmente siempre lo hacen con mucha violencia y es por eso que las cotizaciones reaccionan de esta manera, porque ese dinero busca aparcamiento, busca ir a dónde ir a parar y generalmente es a los mercados, no va a ir a parar a otro lado, porque es el mercado más líquido y más especulativo, donde ellos van a tener la capacidad, la gente que se vea beneficiada y la gente que sepa de esto y que tenga mucho dinero, sabe que los efectos de esas inyecciones de liquidez son muy violentos y que impulsan las cotizaciones, así como lo hizo con el SP 500, va a pasar con muchos otros activos. Y entonces, por eso es una de nuestras tesis principales y por eso nos da la seguridad de saber lo que estamos haciendo, el tener esta data, el tener estos datos, de saber qué es lo que manda, qué es lo que mueve los mercados, por qué los mueven. Y ya que tenemos estos datos, sabemos que estamos invirtiendo y que no, tal vez podemos tener un problema de impaciencia, ¿no? A nosotros nos gustaría que si ya invertimos hoy, pues en 20 días veamos los beneficios. Desafortunadamente esto no funciona así. Tal vez este boom lo veamos en un año, en 2 años, en 3 años, pero tarde que temprano esto va a pasar porque estas circunstancias que comentamos no van a cambiar estructuralmente. Y esto se repite, como les dije, cada 6 años y entonces puedo tener la certeza, sobre todo no diciéndolo de manera soberbia porque crea que lo sepa todo, sino porque sabemos los datos, sabemos qué es lo que mueve las cotizaciones, sabemos qué son los elementos que mueven al mercado y podemos saber que si estamos invertidos en buenas empresas, en buenos activos, lo que podemos esperar es que por estas circunstancias nosotros nos veamos beneficiados. Y pues bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Yo sé que esta información puede ser un poquito pesada, un poquito difícil de asimilar, de entender, sobre todo porque se utilizan términos un poquito más complejos de la economía, pero he tratado de suavizarlos y ponerlo en palabras muy entendibles para que todos podamos comprenderlo, porque sobre todo es lo más importante. Al comunicar lo que estamos buscando es que la mayor parte de personas lo puedan entender y no solo unos pocos. Estamos tratando en este canal, en esta comunidad, de hacer que
la información y la formación financiera pues sea cada vez sea más digerible para todos, ¿no? Para que todos podamos entender y saber eh, por qué estamos en el momento correcto para nosotros poder crear prosperidad, prosperidad para poder crear riqueza generacional, porque podemos saber que estamos haciendo lo correcto, invirtiendo, porque allá afuera se habla mucho de, no, es que los mercados es como un casino, una ruleta. No, en realidad cuando tú sabes lo que estás haciendo y cuando tienes los datos que requieres para saber, pues así es como el riesgo se aminora, como se gestiona el riesgo, con conocimientos y con preparación. Y entonces, ese es el objetivo de este canal, em, acumular la mayor cantidad de datos y después procesarlos y traérselos prácticamente pues ya masticados, ya triturados para que ustedes los puedan asimilar de mejor manera. Espero que haya tenido yo la capacidad de poner estos datos, esta información al alcance de ustedes y que la puedan entender porque estamos en el mejor momento de la historia para invertir y para crear riqueza generacional para nosotros, para los nuestros y crear prosperidad. Y bueno amigos, ese es el objetivo del canal. El objetivo del canal es alcanzar la libertad financiera, que cada vez tengamos la posibilidad de tener abundancia, prosperidad, salud, alegría y poder vivir de una mejor manera. Y bueno amigos, aquí la vamos a dejar el día de hoy. Si les sirvió la información, si les agradó o si les surgió también alguna duda, déjenla ahí en los comentarios, también déjenme un like y sobre todo lo que sí les voy a pedir encarecidamente es que estamos teniendo vistas, pero me ayudarían muchísimo si se suscriben al canal. Un favor encarecido que les voy a pedir es suscríbanse al canal, dejen un like y si les surgió alguna duda de la información que estamos manejando, de la data que estamos trayendo, por favor déjenla ahí en los comentarios y la comentamos en futuros videos. Y bueno amigos, ahí la vamos a dejar el día de hoy. Saludos.